el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 14 de diciembre, día 348 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es cuando huimos, pero Dios sigue escribiendo la historia. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Jonás capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 11. Apocalipsis capítulo 5, versos del 1 al 14. El Salmo 133, versos del 1 al 3. Y Proverbios capítulo 29, versos 26 y 27. Hay días en los que no huimos porque no escuchamos a Dios, sino porque sí lo escuchamos y no queremos obedecerlo, o no nos gusta lo que pidió. Huimos de conversaciones incómodas, de personas difíciles, de llamadas que nos sacan de nuestra zona de confort. Huimos como Jonás, sabiendo quién es Dios, pero deseando que su misericordia no alcance a ciertos lugares ni a ciertas personas. Y aún así, esto es lo asombroso. Dios no suelta la pluma. Mientras nosotros corremos, Él sigue escribiendo la historia. Hoy, las lecturas nos colocan frente a una verdad que confronta, pero que consuela a la vez. En Jonás, vamos a ver la huida que no detiene a Dios, solo revela el corazón de Jonás. En Apocalipsis capítulo 5 vamos a descubrir que la historia del mundo no está perdida ni sellada para siempre, porque el Cordero es digno de tomar el rollo y abrirlo. En el Salmo 133 se nos recuerda que donde hay armonía, Dios pronuncia bendición. Y en Proverbios capítulo 29 nos aterriza y nos muestra que no es el favor humano el que sostiene una vida, sino es la justicia que proviene de Dios. Quizá hoy tú también te sientes en una especie de tarsis emocional. Sigues avanzando, pero en la dirección contraria a lo que Dios te mostró. O tal vez estás llorando, como Juan, pero hay áreas de tu vida que parecen selladas, sin respuestas, sin salida. Este episodio es una invitación a dejar de huir, a dejar de cargar con el control, a confiar en que Dios sigue escribiendo incluso cuando tú te detuviste. Ora hoy conmigo y dile: Dios, yo reconozco que muchas veces he huido de tu voz, he huido del llamado que tú tienes para mí, he huido de las misiones que me has encomendado. Y no lo he hecho por ignorancia, lo he hecho por resistencia. No he querido hacerlo. Perdóname. Yo sé que he corrido de lo que me confronta, de lo que me incomoda, de lo que requiere de mi obediencia, compasión. Pero hoy quiero descansar en tu verdad, que aunque yo huya, tú sigues escribiendo la historia. Si he estado lejos, reordena mi rumbo. Si mi corazón se ha endurecido, enséñame a amar como tú amas. Si mi futuro parece sellado, recuérdame que el Cordero ya venció. Yo quiero volver a caminar contigo, Dios. Atráeme a ti, habla a mi corazón, ministrame como solo tú lo sabes hacer. Sedúceme para que no huya. Y si huyo, ve tras de mí para traerme de vuelta. Yo sigo confiando en tu misericordia, en tu bondad y en tu amor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te guíe, que te hable, que te confronte, que te dirija. Ahora, abróchate los cinturones. Comenzamos. Hoy comenzamos una nueva lectura de un libro excepcional. Es el libro de Jonás. El pecado corre desenfrenado en la sociedad. Los titulares de las noticias, las cárceles abarrotadas, dan testimonio de esa verdad. Hay abuso infantil, pornografía, asesinatos en serie, terrorismo, anarquía, dictaduras despiadadas. Y parece que el mundo está repleto de violencia, de odio, de corrupción. Al leer y al escuchar sobre todas estas desgracias, quizás tú sientes la necesidad de juicio divino. Todos lo sentimos así y es posible que hasta deseemos que de cualquier forma se haga venganza contra los malhechores. Ciertamente no tienen redención. Sin embargo, supongamos que en medio de tales pensamientos, Dios te ordena que le prediques el evangelio al peor de los malvados.
¿cuál sería tu respuesta? A Jonás le fue dada una responsabilidad así en Asiria, un imperio imponente pero perverso. Era el enemigo más terrible de Israel. Los asirios hicieron alarde de su poder ante Dios y el mundo con numerosos actos de crueldad despiadada. Por eso, cuando Dios le ordenó a Jonás que fuera a Asiria y que les dijera a los asirios que se arrepintieran, huyó en dirección contraria. El libro de Jonás cuenta la historia de la huida del profeta y de cómo Dios detuvo e hizo que diera la vuelta. Es mucho más que la historia de un hombre en un gran pez. Es mucho más. La historia de Jonás es muy significativa en la ilustración de la misericordia de Dios, de su gracia, porque nadie era más indigno de merecer el favor de Dios que el pueblo de Nínive, la capital asiria. Jonás sabía esto, pero también sabía que Dios perdonaría y bendeciría a los asirios si estos se apartaban del pecado y lo adoraban. Además, Jonás conocía el poder del mensaje de Dios, que aún mediante su pobre predicación, los asirios reaccionarían y se librarían del juicio divino. No obstante, Jonás odiaba a los asirios, quería venganza, no misericordia. Por eso huyó en la dirección opuesta. Al final, Jonás obedeció a Dios, predicó en las calles de Nínive y sus habitantes se arrepintieron y se salvaron del juicio. Entonces Jonás se enojó y le reclamó a Dios. Bueno, no te voy a hacer más spoiler porque ya estoy entusiasmada por comenzar esta lectura. El propósito de este libro es mostrar el alcance de la gracia de Dios y el mensaje de salvación para todos. El autor es Jonás, el hijo de Amitai. El destinatario es el pueblo de Israel. La fecha de la escritura es alrededor de los años 585 a.C. Jonás precedió a Amós y profetizó durante el reinado de Jeroboam II, el rey más poderoso de Israel. Con todo esto en mente, comencemos nuestra lectura del libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. «Oh Señor», le rogaron, «no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué». Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez
se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas y quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti, en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno. Se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Quién sabe, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Capítulo 4. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y el Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morir y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Yo titularía a estos capítulos de Jonás: cuando yo huyo, pero Dios no se rinde conmigo. Muchas veces
nosotros hemos entregado nuestra carta de renuncia a Dios y le hemos dicho, conmigo no cuentes para esto. Te has equivocado de persona. No soy yo, es otra persona. Yo creo que al leer estos 4 capítulos de Jonás, recién nos damos cuenta, recién nos cae el 20, recién sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y quiero que sepas algo. Jonás no aparece aquí de la nada. No, Jonás aparece en Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. La Biblia nos dice que él profetizó durante el gobierno de Jeroboam II, en el año 753 a.C., un tiempo de prosperidad política, pero también de pobreza espiritual de Israel. Probablemente él fue formado en el círculo profético de Eliseo, lo que significa que Jonás conocía profundamente la voz de Dios. Jonás no era un nuevo, Jonás no era que recién conocía a Dios, no, Jonás ya sabía quién era Dios, sabía escuchar la voz de Dios y ya antes había sido usado para hablar de parte de Dios. Y aquí está el choque, porque Dios lo envía a Nínive, la ciudad más influyente y temida del mundo de su época. Nínive, en menos de 50 años, sería la capital del imperio asirio. Nahum describe a Nínive como violenta, como una ciudad explotadora, cruel, idólatra, espiritualmente corrupta. O sea, Nínive era una joyita y no era solo una ciudad lejana. A unos 800 kilómetros al oriente, era un símbolo de todo lo que Jonás odiaba y temía. Lo que nos enseña que Dios ama incluso a quienes nosotros hemos decidido odiar. ¡Au! Eso sí dolió, porque muchas veces nosotros recibimos algo de parte de Dios que tenemos que hacer, pero estas personas no merecen que yo comparta con ellos, no merecen mi bondad, no merecen algo mío. Pero aún así Dios continúa hablándote y diciéndote, tú no eres como ellos, tú no tienes que actuar igual que ellos, tú tienes que ser diferente. Por eso digo que a veces la Biblia nos cachetea. En el capítulo 1 de Jonás, Jonás no discute con Dios, él simplemente huye, se va a Tarsis, él piensa, oh, Dios acá no me va a encontrar. Probablemente uno de los puertos más occidentales conocidos, Nínive, estaba al oriente y Jonás corre al extremo opuesto. Esto no era confusión, ¿eh? No era que Jonás se equivocó, no. Era una desobediencia consciente. Él sabía lo que estaba haciendo. Dios le dice que vaya a un lugar y él decide irse a otro lugar. La desobediencia rara vez comienza con una rebeldía abierta. Muchas veces comienza justificándose de forma interna con cosas que suenan razonables. La tormenta no solo revela la huida, revela su impacto. La desobediencia de Jonás pone en peligro a inocentes. Y mientras los marineros oran a su Dios, y minúscula, Jonás duerme. Y esto es fuerte porque la falta de culpa no siempre significa obediencia. A veces es solo una anestesia espiritual. Los marineros paganos, ellos muestran más compasión que el profeta. El profeta estaba durmiendo y ellos estaban orando. Ellos intentan salvarlo. Jonás, en cambio, no quiso salvar a Nínive, lo que nos enseña que es posible conocer a Dios y aún así no parecerse a Él. Es posible servir a Dios y aún así no obedecerlo en las cosas que Él nos pide. Y aquí hay algo poderoso. Dios usa incluso la caída de Jonás para revelarse. Porque cuando la tormenta se calma, los marineros adoran a Dios. Comienzan a cantar. Dios no aprueba la huida, pero redime toda la escena. En el capítulo 2 vemos que el pez no es un castigo, es un rescate. Jesús mismo lo confirma en Mateo capítulo 12, versos del 39 al 40. Jonás es una señal profética de la muerte y de la resurrección. Y la oración de Jonás no es una súplica para salir, es gratitud por no morir. Él ora desde lo profundo, literalmente, Él estaba dentro del pez. Y dice en el verso 7, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Y me doy cuenta de que Jonás es muy humano, es muy como nosotros, porque muchos recordamos a Dios cuando tocamos fondo. Él sentía eso. Cuando la vida se le escapaba, ahí es que recordó al Señor. Ahí es que vino a su mente las oraciones. Y ¿sabes qué? La transformación ocurre cuando dejamos de usar a Dios como un plan de emergencia, solo para que apague nuestros incendios, y lo abrazamos
como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Jonás declara algo grave. En el verso 8 dice: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Un ídolo no siempre es una estatua, a veces es nuestro orgullo, nuestra reputación, nuestro pasado, nuestro enojo, aquello que no queremos dejar. El pez escupe a Jonás cuando su corazón cambia. Así que la liberación llega cuando hay rendición, cuando te rindes finalmente delante de Dios y no antes. El verso 10 dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. En el capítulo 3 de Jonás, Dios no había cambiado el llamado de Jonás. Lo repite. Y esto es un punto de carácter de Dios. Él no cancela tu propósito por tus errores del pasado. Yo sé que muchas veces nosotros la hemos embarrado y decimos: no, pero ahora, ¿qué va a querer Dios conmigo después de conocerme, de saber todas mis perraditas, todas las cosas que yo he hecho? Pero Dios le da una segunda oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Nínive era enorme. Había murallas de 13 kilómetros, unas 175,000 personas dentro, un distrito que podía llegar a 100,000 kilómetros. Y Jonás predica un mensaje corto, pero un mensaje directo, un mensaje incómodo. Él no suaviza nada, él habla sin filtros. Y sucede lo impensable. Nínive se arrepiente. Desde el rey hasta los animales hay ayuno. Comienza a haber humildad, oración, clamor. Yo creo que esto fue una lección brutal de vida para Jonás. La palabra de Dios no necesita ser adornada. La palabra de Dios por sí ya es poderosa. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Nosotros solamente la comentamos, la leemos, la estudiamos, la marcamos. Y Dios se encarga de hacer su obra. Cuando nosotros somos obedientes a medias, se producen resultados limitados. Pero incluso una obediencia renuente puede desatar arrepentimiento cuando Dios está detrás. Nosotros podemos sentirnos muy poca cosa, insuficientes, incapaces para hablar de Dios, para contar un testimonio, para expresar nuestra fe. Pero eso es lo que tú piensas desde tu pequeñez. Y muchas veces yo también tengo eso, vienen pensamientos del síndrome del impostor a mí, pero digo no, es el Espíritu Santo el que va a hablar. Es Dios el que va a hacer la obra, no soy yo. ¿Y sabes qué sucedió? Dios responde con misericordia. Jeremías capítulo 18, versos del 7 al 8 lo confirma. Vamos a leerlo. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar, a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Así que ahí aprendemos que el juicio de Dios es correctivo, no vengativo. Lo que Él quiere es que nosotros nos arrepintamos y lo hagamos de corazón. Y ahí Él nos muestra su misericordia. Él nunca nos va a dejar caídos. Y por último, en el capítulo 4, aquí comienza nuevamente ese tono incómodo, porque Jonás se enoja, porque Dios fue demasiado bueno. ¿Tú puedes creer eso? Que Dios quiera ser demasiado bueno, mostrar su misericordia, y que el profeta se enoje porque Dios está siendo bueno. Él lo dice sin filtros, ¿no? Ya sabía que eras misericordioso. Lo que nos muestra que él no huyó por miedo al fracaso. Él huyó por miedo al éxito del arrepentimiento ajeno. Jonás se preocupa más por su reputación que por las vidas. Oye, pero yo di mi palabra. Yo dije que iba a suceder esto y ahora tú al final has decidido salvar a todo el pueblo. Y no sé si conoces a personas así. Personas que prefieren tener la razón antes que ver la redención, antes que ver la salvación dentro de su casa. La planta, el gusano, el viento son parte de la enseñanza de Dios para nosotros. Dios le muestra a Jonás su desorden emocional. Él llora por una planta, pero no llora así por una ciudad entera. Y yo creo que aquí la pregunta final no es para Jonás, es para nosotros. ¿Nos duele más perder nuestra comodidad que perder personas? ¿Te das cuenta que Dios termina este libro sin la respuesta de Jonás? Porque creo que la respuesta la tenemos que dar nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a huir? ¿Hasta cuándo vamos a ser desobedientes a lo que Dios nos ha llamado? Ora conmigo hoy y dile: Dios, yo reconozco que muchas veces he huido de las cosas que tú me has dicho. Y no porque no te escuche,
sino porque no me gustó el mensaje que tú querías que yo diera, no me gustó a quien querías que amara. Dios, sana mi corazón cuando se vuelve estrecho, cuando juzgo más de lo que intercedo. Y si yo me he alejado de ti, he ido a la contraria de donde tú me llamaste a ir, vuélveme a mi propósito, Dios. Si he estado dormida en medio de la tormenta, despiértame. Tú siempre me has dado segundas oportunidades, terceras oportunidades, y te doy gracias por tu misericordia. Ayúdame a nunca envanecerme, a tener humildad, obediencia y sobre todo compasión. A hacer todo en el tiempo en el que tú lo pides. Gracias, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 5. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero ahora estaba de pie en el trono, y los 4 seres vivientes en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llenaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los 7 sellos y abrirlo. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas, y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Este capítulo 5 de Apocalipsis es una de esas escenas donde Juan nos deja ver que la historia no está suelta. Está en la mano derecha de Dios y en las manos del Cordero. Primero, Juan ve un rollo escrito por dentro y un rollo escrito por fuera. Y ve también que está sellado con 7 sellos. En el mundo antiguo, los rollos eran documentos extensos y los sellos indicaban autenticidad, indicaban propiedad, indicaban una restricción de acceso. Este rollo representa el despliegue total de lo que Dios tiene reservado para el mundo, el plan que dirige la culminación de la historia. Los 7 sellos subrayan que esto es serio, perfecto y irrevocable. Entonces viene un grito que atraviesa todo el universo: ¿quién es digno? Y la respuesta es devastadora: nadie. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir ese rollo con esos sellos. Y Juan llora amargamente. Y aquí hay una imagen muy humana, porque Juan no llora de sentimentalismo, no llora porque sienta culpa. Él llora porque si nadie abre el rollo, es como si el mal se quedara con la última palabra. Pero ese llanto es el llanto de quien ha visto persecución, de quien ha sentido la injusticia, ha visto sangre y necesita saber que Dios tiene un cierre para todo esto.
¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es el final? Y tú y yo sabemos que hay lágrimas que no nacen de debilidad, sino de hambre de justicia. Tú quieres ver a Dios actuar en tu vida y lo quieres ver ahora. Y sí o no que muchas veces nosotros somos igual de llorones, porque hay temas que han sido sellados en nuestra vida. Una respuesta que no llega, una restauración que se demora, un futuro que parece bloqueado. Y Dios nunca pierde el control. Quiero repetírtelo. Dios nunca pierde el control. Él ya sabe el final de la historia. Él ya sabe qué va a ocurrir en tu futuro. Aunque tú hoy estés perdiendo la calma, aunque tú hoy estés experimentando ansiedad, Dios ya sabe qué tiene para ti el día de mañana. Apocalipsis 5, verso 5, es algo que deberíamos resaltar en nuestra Biblia. Porque uno de los ancianos le dice a Juan, deja de llorar. El león ya ganó. No lo estaba corrigiendo. No, le estaba dando un anuncio de una victoria previa. El león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Y esto es clave. Jesús es digno, no porque sea el más fuerte en términos humanos, sino porque Él vivió en una obediencia perfecta. Él venció al pecado en la cruz y derrotó a la muerte al resucitar. El futuro no se confía a un ángel, tampoco se confía a un sistema, mucho menos a una ideología. Se confía a Cristo, aquel que fue vencedor por nosotros. Vivimos en un mundo donde todos quieren abrir su destino a su manera. Quieren enterarse de qué es lo que les va a decir el futuro. Bueno, este capítulo nos recalibra a nosotros. Yo no necesito controlar mi mañana. Yo no necesito saber qué va a ocurrir en mi futuro. Necesito adorar hoy al que ya venció. Así que no trates de sentir seguridad porque tú dominas el escenario, porque tú sabes de qué consiste tu trabajo. No. Encárgate de adorar al Dios que dirige la obra. Tú solamente deja que Él sea el protagonista. Deja que Él tome el control. Deja que Él haga todo tras bambalinas. Deja que sea Dios y suelta el control. En el capítulo 5, versos del 6 al 7, el anciano le dice, mira al león. Pero Juan ve a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie. Y yo creo que ese es el corazón del evangelio. La autoridad de Jesús no se parece a la autoridad del mundo. El mundo conquista aplastando. Jesús conquista entregándose. Parecía sacrificado. Es decir, nos recuerda las marcas de la cruz que no fueron borradas. La gloria de Jesús no niega el sufrimiento, lo transforma en victoria. Y ese cordero hoy está de pie, vivo, firme, reinando a la derecha del Padre. Y luego la Biblia habla de 7 cuernos del poder perfecto. 7 ojos que nos hablan de plenitud espiritual y de visión total. Y representan a los 7 aspectos del Espíritu de Dios enviado a todas partes de la tierra. Así que Jesús no es un cordero débil, es un rey con heridas de victoria. Luego sucede lo impensable. El cordero toma el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Eso significa, el Padre confía la ejecución final al Hijo. Jesús sostiene el futuro del mundo. Y sí, y si Jesús puede sostener el futuro del mundo, también puede sostener tu futuro. No hay que temer. Verso 8 del capítulo 5 dice que hay copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Esto caló profundamente. Copas de oro llenas de incienso. Son tus oraciones que no se pierden. Y te hablo a ti que pensabas que tus oraciones no eran escuchadas, que tus oraciones se evaporaban, que ni siquiera el viento se las llevaba. Bueno, lo que la Biblia dice es que las oraciones son como ese incienso. Y hay copas llenas de tus oraciones, pero tampoco son cualquier tipo de copas. Son copas de oro, son copas de valor, son copas de memoria, son copas de honra. O sea, si hoy alguien ora con lágrimas por su esposo detenido, por un hijo enfermo, por un matrimonio en crisis, por provisión, por paz mental, por dirección, esas oraciones no son ruido para Dios. Esas oraciones están delante de Dios como un incienso. Son presentes, son reales y van subiendo a su trono. Dios no solo escucha tus oraciones, Él las guarda como evidencia de que tu fe
no se rindió. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios, Señor, no escuchaste mi oración? Yo oré por esto y mira, hasta ahora no sucede. Pero cuando leí este verso, supe claramente, yo he escuchado todo. Yo he estado atento a cada lágrima, a cada oración. ¿Por qué crees que me he olvidado de ti? Y te hablo a ti que crees que Dios no te escucha, que crees que Dios está tan ocupado que escucha las oraciones de todos menos la tuya. En los versos del 9 al 10 dice, cantan, tú eres digno, y enumeran todo lo que Cristo hizo. Él fue sacrificado, pagó el rescate con su sangre, rescató gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, los transformó en un reino de sacerdotes y dice, reinarán sobre la tierra. Esta adoración que le damos a Dios es rendirnos con todo el corazón. No es solo música, es adorar a Dios, es darle tu vida. En los versos del 11 al 13, Juan oye miles de millones de ángeles y cantan 7 cosas que el Cordero merece: poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria y bendición. Y no es que Jesús necesite eso, es que el universo reconoce quién es Él realmente. Hay quienes les piden al universo. Bueno, yo he decidido pedirle al Dios que creó el universo. Y la adoración se vuelve total. Toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, cantan que la bendición, el honor, la gloria, el poder le pertenecen al que está sentado en el trono y al Cordero para siempre. Verso 14 termina con el amén final. Y esto es, los seres vivientes dicen amén, los ancianos se postran, todos adoran al Cordero. Y ese amén es más que un cierre. Es decir, sí, es verdad. Sí, lo recibo y sí, confío. La escena nos deja una certeza. Solo el Cordero es digno de abrir el rollo. Jesús tiene el futuro en sus manos. No está en las manos de Satanás, no está en el azar, tampoco está en el miedo, en el pánico. Ahí no está. Está en las manos de Jesús. Y cuando yo entiendo el plan, aún puedo confiar en el autor, en Jesús. Entrega todo a Dios. Si hoy estás llorando así como lloraba Juan, nombra tu rollo sellado. Eso que te angustia del futuro, nómbralo. Y dile a Dios con honestidad todo lo que estás sintiendo, pensando y viviendo. Adora a Dios antes de entender. Pon una canción, lee una parte de la Biblia, un salmo en voz alta y dile, Jesús, tú eres digno. Ayúdame a depositar toda mi ansiedad en ti, a descansar en ti, a confiarte en mi futuro, a ti. Tenemos que convertir nuestras oraciones en incienso. Ora por alguien específico hoy. Y no por obligación, hazlo por amor. Oremos juntos y digámosle a Dios, Señor, hoy te entrego la ansiedad por el mañana. Hay áreas de mi vida que se sienten selladas. Y yo he llorado mucho por aquello que no puedo controlar. Pero hoy he escuchado tu voz que dice, deja de llorar. Porque yo ya gané la victoria. Jesús, tú has ganado la victoria por nosotros. Tú eres ese Cordero de Dios. Gracias porque tus heridas no son derrota. Son la prueba de mi rescate. Toma el rollo de mi historia. Abre lo que yo no puedo abrir. Ordena lo que yo no sé ordenar. Recibe mis oraciones como un incienso. Gracias por darme la seguridad de que me escuchas. Mis oraciones no son perfectas, pero son sinceras, nacen de lo profundo de mi corazón. Gracias por escucharme, por amarme. Hoy dejo todo en tus manos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 133. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Este salmo es una revelación poderosa sobre cómo Dios responde a la unidad. David no está describiendo una emoción,
él está proclamando una realidad espiritual. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La palabra clave aquí no es solo maravilloso, sino agradable. Es decir, le agrada a Dios. Hay cosas que Dios permite, cosas que Dios tolera y cosas que Dios disfruta. La armonía entre hermanos pertenece al último grupo, las cosas que Dios disfruta. Y aquí quiero decirte algo. No toda convivencia es armonía, porque se puede convivir con silencios tensos, con sonrisas falsas, con heridas no habladas. Pero la armonía de la que habla la Biblia no es ausencia de conflicto, es la presencia de un corazón alineado con Dios. En el verso 2, David habla del aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Este aceite no era común, era un aceite preparado según instrucciones específicas. Era un aceite reservado para consagrar. No se improvisaba, no se reemplazaba, no se usaba para cualquier cosa. Eso nos enseña algo muy interesante, porque la armonía verdadera tampoco se fabrica artificialmente. El aceite comienza en la cabeza y desciende. Así que esto es espiritual. La armonía va a fluir cuando hay orden, cuando hay cobertura, cuando hay humildad. No nace desde abajo exigiendo, nace desde arriba rindiéndose. Y el aceite corre por la barba de Aarón, dice, hasta llegar al borde de su túnica. Es decir, la unción de la unidad lo cubre todo. No se queda a medias. Donde hay armonía, Dios no toca solo una parte. Él empapa las relaciones, las decisiones, las conversaciones, los procesos. Cuando yo decido perdonar, callar a tiempo, escuchar antes de reaccionar, estoy permitiendo que ese aceite siga fluyendo. El verso 3 dice, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Este monte Hermón era conocido por su altura, por su abundante rocío. En una tierra árida, el rocío no era un lujo, era supervivencia. Y David acá está diciendo que la armonía hace por el alma lo que el rocío hace por la tierra, la mantiene viva. Ahora, la falta de armonía seca los vínculos. La crítica constante, el orgullo, la competencia, el resentimiento no tratado, todo eso reseca. Mientras que cuando hay armonía, eso refresca los matrimonios cansados, los equipos agotados, las familias heridas, las comunidades tensas. Verso 3 dice, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Esto es impactante porque Dios no dice, Dios allí envía bendición, sino allí Dios pronuncia bendición, pronuncia su bendición. La palabra de Dios crea una realidad. Donde hay armonía, Dios habla. Cuando Dios habla, algo vive. ¿Y sabes qué pasa? Muchas veces nosotros pedimos bendición, pero evitamos la armonía. Queremos que Dios hable, pero no queremos arreglar conversaciones pendientes. Y este salmo nos recuerda que la armonía no es consecuencia de la bendición. Es el terreno donde la bendición se va a manifestar. Lo primero que debemos hacer es examinar nuestras relaciones cercanas. ¿Hay alguien con quien convives, pero no estás en armonía? Ora conmigo y dile, Dios, hoy reconozco que la armonía no es algo pequeño para ti. Examina mi corazón, muéstrame dónde he permitido orgullo, dureza, silencio incómodo. Dame la valentía de cortar todo aquello que me ate, Dios. Quiero ser una vasija donde tu aceite pueda fluir, donde tu rocío pueda caer. Ayúdame a convivir con madurez, a amar con intención, a cuidar la unidad como algo precioso. Y por favor te pido, pronuncia tu bendición sobre mis relaciones y permite que allí, donde hay armonía, también haya vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 29, versos 26 al 27. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Los justos desprecian a los injustos, los perversos desprecian a los justos. Este proverbio nos coloca frente a una tensión muy actual, la diferencia entre la aprobación y la justicia. No todo el que tiene poder puede hacer justicia, y no toda justicia viene acompañada de aplausos. Salomón, el más sabio, es muy directo. Muchos buscan favor humano, conexiones, respaldo, tarjetazos, pero la justicia real no se negocia, se recibe de Dios. Vivir de la aprobación de la gente es el camino más rápido para traicionar tus convicciones.
El favor del gobernante puede abrirte puertas, sí, pero solo la justicia de Dios es la que enderezará tus caminos. Cuando la Biblia dice muchos buscan el favor del gobernante, no necesariamente está hablando de políticos ni de reyes. Pueden ser de jefes, puede ser de líderes, de algoritmos, de opiniones mayoritarias. Buscamos quedar bien, buscamos no incomodar, no perder oportunidades. El problema no es el favor. El problema es cuando el favor reemplaza la justicia. Porque ahí el verso continúa diciendo, pero la justicia proviene del Señor. Esa justicia bíblica es lo que nos alinea con el carácter de Dios. Significa vivir rectos aun cuando nadie te aplaude. Hablar la verdad aunque cueste. Porque es mejor estar en desacuerdo con la gente y de acuerdo con Dios que al revés. Antes de tomar una decisión importante en tu vida, pregúntate, ¿estoy buscando quedar bien con todos o estar bien delante de Dios? El verso 27 dice, los justos desprecian a los injustos y los perversos desprecian a los justos. Este verso no habla de odio personal, sino de incompatibilidad moral. La justicia y la perversión no se admiran mutuamente porque no comparten valores. Si tú tienes una vida recta, aún sin hablar, eso confronta. Una vida torcida se siente incómoda frente a la luz. Así que la próxima vez que alguien te trate mal por tu fe, acuérdate de lo que te estoy diciendo. Hay muchos que van a sentir rechazo por hacer lo correcto, pero no siempre el rechazo es señal de error. A veces es señal de coherencia. Y ponte a pensar en esto. Si tu fidelidad a Dios nunca incomoda a nadie, quizá estás siendo demasiado cómodo con los demás. Dios siempre está llamándonos a revisar nuestro corazón, a no celebrar lo que Dios no aprueba. Así que el justo no envidia la injusticia ni la imita para encajar. Prefiere caminar solo antes que traicionar su integridad. Así que estos proverbios nos recuerdan que siempre habrán dos miradas sobre nosotros. La mirada humana, que nos va a evaluar por conveniencia, y la mirada de Dios, que nos va a evaluar según su verdad. Ora conmigo y dile, Dios, hoy renuncio a vivir buscando aprobación por encima de tu verdad. Guárdame de acomodar mis convicciones para encajar. Enséñame a caminar con justicia, aun cuando me cueste. Yo prefiero tu aprobación que la del mundo. Si por hacer lo correcto voy a enfrentar rechazo, dame paz, dame tranquilidad. Que yo sepa que no es a mí, sino que tú me defiendes. Si por decir la verdad en algún momento incomodo, dame gracia. Yo quiero vivir alineada a ti, confiando en tu justicia, confiando en tu plan, siguiendo tu orden. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Día 348, check. Y hoy quiero compartirte el testimonio de Angie Celeste Jiménez desde Honduras. Escuchémosla. Muy buenos días, Wendy. Bendiciones a todos. Soy de Honduras. Es un gusto para mí comentarles y poder compartir este testimonio con ustedes. Yo te conocí desde el año pasado y cuando empezaste a decir que ibas a crear el de leer la Biblia en un año, pues yo dije, vamos a seguirle. Y pues día con día yo iba escuchando que siempre las personas decían, contaban lo que Dios había hecho para ellos, ¿verdad? En la parte laboral, en la parte de su familia, en cuestiones de sanidad, en embarazos. Y yo siempre decía como, ¿será que algún día me va a tocar? Y me parece curioso porque yo siempre he escuchado que la gente dice eso, de ¿será que algún día nos va a tocar a nosotros? Y pues Dios no se queda con nada. Y es bien misericordioso y clemente. O sea, Dios es un Dios que uno se asombra con lo que Él es capaz de hacer con uno. Yo, pues, tenía un trabajo y para mí era un trabajo bastante estable. Entonces, no me sentía confrontada como seguir buscando más, pero llegué a un punto en el que me gradué de mi licenciatura este año, en julio, y yo decía, si Dios me permitió graduarme, porque desde que yo estudié, si bien actualmente no estoy congregándome, siempre mis sueños han estado en las manos de Dios y yo he visto cómo Él ha mostrado su gracia y su favor conmigo, a pesar de que yo
he estado alejada de él. Pues entonces mi carrera la terminé. En julio yo dije, ok, voy a buscar un trabajo, pero lo dejé como para el otro año. Ajá. Entonces, de un día para otro, mi empresa dicen que van a reestructurar y que van a haber despidos y eso. Y yo decía como, wow, ya, o sea, esto me está confrontando porque posiblemente me despidan, no sé. Pues entonces yo dije, voy a ver qué pasa. Pues despidieron a la compañera mía, que también era mi roomie, y la despiden a ella. Y ese día yo me quedé pensando, y yo dije, Señor, ¿será que tengo que irme de aquí también? Y yo empecé a ver, yo siempre he tenido como lugares donde quisiera trabajar. Y entonces yo decía como ese. Y pues yo esa noche llegué, hice mi currículum y miré en LinkedIn las plazas vacantes que tenía una de las empresas que me gustaría trabajar. Y lo envié. Y a los días vi que decía que no me habían aceptado. Y yo dije como, ¿qué pasó? Entonces vine y miré mi currículum y dije, lo voy a reestructurar nuevamente. Lo volví a enviar. Y cuando entré a turno la siguiente semana, yo dije, bueno, si Dios está conmigo, pues la decisión que yo tome, porque yo dije, voy a pedirles que me despidan ellos. Entonces yo dije, si Dios está conmigo, voy a decirles que me despidan, que está bien, que yo soy de los que quiere salirse, porque ellos nos dieron la opción de pedir nuestro despido o pues que ellos eligieran quiénes iban a hacer. Entonces yo dije, si la decisión que voy a tomar me da paz en esos días de descanso, va a ser. Y pues en efecto yo le dije a mi jefa y me dijo, ¿ya estás segura? Yo sí, estoy segura que yo quiero irme. Entonces yo empecé a enviar a otros lugares también. Hice una entrevista de trabajo y yo en la entrevista yo les dije, yo salgo el 26 de noviembre de trabajar, aunque yo no tenía fecha de salida. Entonces vine yo y yo dije, ok, hablé con mi jefe y le dije, mire, yo necesito que ustedes me saquen de aquí el 26 de noviembre, perdón. Porque yo ya dije que yo salgo el 26 de diciembre e independientemente de lo que pase, yo quiero estar libre el 26 de diciembre. Pues en una semana antes del 26 de noviembre, veo el correo de la empresa a la que yo quería trabajar, que decía que me daban la entrevista por Zoom y me la programaron para el 25 de noviembre. O sea, yo no lo podía creer. Yo sí como, Señor, o sea, esto solo lo estás haciendo tú. Eso fue un martes. Ellos el lunes me contactaron para hacerme una mediante llamada para revisar datos. El martes tuve la entrevista. Miren, yo siempre dije como, Señor, tú pon la gracia, porque yo no tengo experiencia en mi rubro. Si bien ya me gradué, no tengo experiencia y la empresa buscaba experiencia. Y yo dije como, Señor, tú pon la gracia. Y para gloria de Dios, el día siguiente, que era el 26, el día que yo salía de la empresa, me dijeron que pasaba al siguiente nivel. Me enviaron las pruebas psicométricas. Yo me dio nostalgia salirme del trabajo porque obviamente es un trabajo que me tenía cómoda. Pero yo dije, o sea, esto es de Dios. Y eso fue el 26. Llené las pruebas psicométricas. Me dijeron que estuviera pendiente de las pruebas físicas. Pues el sábado justamente de la semana pasada, pues fui a hacerme los exámenes físicos. Y ayer me confirmaron que entro a trabajar a esa empresa el 15 de diciembre. O sea, yo estoy que no me la creo, no porque no sepa de lo que Dios es capaz, sino porque uno sabe que muchas veces no ha obrado mal. Y si bien hago cosas, trato de ser una persona empática, caritativa, de tener esa parte de Dios que dice que debemos de ser, sé que en otras áreas erro y que me he equivocado, pero Dios santo, cómo su gracia y cómo su favor ha sido conmigo. Entonces estoy muy emocionada por eso. Dios los bendiga. Sigan soñando en Dios, porque Dios no se queda con nada. El día que me fui a hacer los exámenes físicos, fui a ver el lugar donde voy a trabajar sin saber si ya me habían confirmado. Solo me fui a hacer los exámenes físicos.
Y mire que queda en un edificio, en un 6º piso de una de las ciudades más importantes de mi país. Y yo así como, Señor, o sea, claramente es el lugar de mis sueños. Yo sé que Dios me va a seguir dando la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, la capacidad para seguir avanzando en el trabajo. Pero, o sea, Dios es increíble. Querida Angie Celeste, gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia. Tu testimonio nos recuerda que Dios sigue obrando incluso cuando nosotros creemos que está lejos de contar nuestra historia, que su gracia no depende nunca de nuestra perfección, sino de su fidelidad. Me conmueve ver cómo Dios ha usado toda esa reestructuración para reordenar tu propósito. Y aplaudo esa valentía que te dio para soltar lo seguro y esa paz para caminar hacia aquello nuevo que Dios tiene para ti. Nada es casualidad, mi querida amiga. Sigue avanzando porque ese mismo Dios que te sostuvo es el mismo Dios que te va a sorprender en este nuevo trabajo. Te quiero regalar 2 de Samuel capítulo 2, verso 6. Y hoy quiero saludar a los corazones generosos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias, María Elis Villegas Pulido. Gracias, querido Iván Herrera Salgado. Gracias, mi querida Ángela Medina. Y gracias, Carlitos. Y también quiero darle las gracias a mi querida Luisa Fernanda, porque es hermosa. Me ha llegado una sorpresa desde Estados Unidos aquí a Lima. Me ha sorprendido gratamente. La verdad que Dios te ha puesto en mi camino con un propósito grande. Agradezco a Dios que estés en mi vida, querida. Y quiero regalarles, mis queridos, Deuteronomio capítulo 28, verso 6, que dice: vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre todo lo que ustedes toquen. Estarán en mis oraciones. Y ahora quiero saludar a los que hoy, 14 de diciembre, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños a Mónica Lagos y Marta en Bogotá, Colombia. Que el Señor las bendiga gratamente, las llene de salud, de alegría, de una fe renovada. Les regalo Efesios capítulo 3, verso 20. Hoy también quiero saludar a Ximena. Celebramos la fidelidad de Dios y que este nuevo año venga lleno de esperanza, de nuevas fuerzas y de alegría. Dios tiene planes hermosos para sus vidas. Les regalo Jeremías capítulo 29, verso 11. Feliz cumpleaños para Naomi Alfaro Montoya, hasta Costa Rica. Sé que hoy estás celebrando tus 17 años, celebro tu vida, le doy gracias a Dios por ti. Quiero que sepas que estamos profundamente orgullosos de ti, de tu esfuerzo, de tu valentía y de esa determinación tan linda que tienes para alcanzar tus metas. Te quiero regalar Proverbios capítulo 16, verso 9, y que este año te encuentre creciendo, creyendo y confiando. Hoy también quiero enviar un saludo para Elvis Castillo desde Venezuela. Hoy celebro tu vida, este despertar que Dios ha puesto en tu corazón. Y aunque estés pasando por una situación difícil, recuerda que escuchar la palabra y esperar en Dios es la mejor decisión que puedes tomar. Tu amiga Sofía desde España te manda este saludo con todo su cariño. Ella está agradecida de que formes parte de esta comunidad. Y quiero recordarte Deuteronomio capítulo 31, verso 8. No tengas miedo ni te desanimes. Feliz cumpleaños a mi querida Angélica Vergara Vélez, que hoy está cumpliendo 41 años. Tu hermana Liliana me escribió desde México para decirte algo que me conmovió, que ella te ama profundamente, aprecia esa llamada diaria que mantienen juntas y que las hace estar unidas, que tú eres una parte muy importante de su vida y aunque la distancia las separe, tú haces que ella sienta cerca tu corazón. Oro para que este nuevo año sientas la presencia de Dios acompañándote. Quiero regalarte hoy Números capítulo 6, versos del 24 al 26. Y también quiero enviar un saludo para Darío Borja. Darío, oro para que este nuevo año venga cargado de dirección, de paz, de oportunidades, que puedas ver la mano de Dios guiándote. Te regalo el Salmo 37, verso 23. Un saludo muy especial para Antonio López. Tu esposa Naye me escribió con mucho amor y mientras la leía, podía sentir cuánto agradece a Dios por tu vida. Que sigas siendo un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo que refleja el carácter de Jesús. Mi deseo es que puedas ver a Dios obrando en tu vida de maneras que ni te imaginas. Te regalo el Salmo 145, verso 20. Hoy también quiero felicitar a Angélica Vergara Vélez desde San Pues, Sucre, Colombia. Angélica,
Gracias por caminar conmigo desde el día 1 de enero sin desmayar, por ser parte de esta comunidad de íntimos que buscamos a Dios con todo el corazón. Oro para que este tiempo sea perfecto en Dios, sientas su premio, su recompensa, su dirección, que sigas confiando en el Señor y que sepas que nunca serás avergonzada. Te regalo Isaías capítulo 49, verso 23. Hoy también quiero enviar un saludo muy especial para Luz Emilia. Felices 63 años, querida. Que el Señor te bendiga, te conceda salud, te dé sabiduría, que sepas que Dios tiene un plan perfecto para ti. Tu hermana te saluda, dice que te quiere mucho, que ella le da las gracias a Dios por ti. Y te regalo Isaías capítulo 40, verso 31. Y por último, quiero saludar a Lisette Reyes Argumedo. Gracias por caminar conmigo este año tan cerquita de la palabra. Oro para que este nuevo capítulo venga lleno de la bondad de Dios, de su guía, de su amor. Te quiero regalar el Salmo 32, verso 8, y que sigas avanzando con esa fe que te ha sostenido desde el principio. Persevera, que Dios está contigo. Muchas gracias, mi querida comunidad de íntimos. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Estén expectantes. Nos vemos y shalom, shalom. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.